La mañana del sábado quedó marcada por un hecho que generó una fuerte movilización de las corporaciones de seguridad en Hermosillo, Sonora, en un punto ubicado al surponiente de la ciudad, sobre el cruce de los bulevares Antonio Quiroga y Camino del Seri. Fue localizada una camioneta GM Sedinali de color blanco, en cuyo interior se encontraban los cuerpos sin vida de 2 hombres y una mujer. El descubrimiento provocó la activación del Código Rojo y el despliegue de elementos de distintas instituciones, quienes acudieron al lugar para establecer un perímetro y comenzar con las primeras diligencias. El reporte inicial habría llegado a través de llamadas realizadas a la línea de emergencia alrededor de las 7 de la mañana. Las personas que dieron aviso alertaron sobre una presunta agresión armada en esa zona de Hermosillo. La información generó una respuesta inmediata debido a la posibilidad de que todavía existiera una situación de riesgo para quienes se encontraban cerca del sitio. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron, los socorristas de la Cruz Roja realizaron una valoración de las personas que se encontraban dentro del vehículo. Sin embargo, los 3 ocupantes ya no presentaban signos vitales. A partir de ese momento, el caso pasó a manos de las autoridades investigadoras, que comenzaron a recopilar indicios para intentar establecer qué había ocurrido antes de que la camioneta terminara detenida en ese punto. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. El escenario encontrado por las autoridades planteaba desde el principio varias interrogantes. ¿Quiénes eran las 3 personas que estaban dentro de la camioneta? ¿Qué relación existía entre ellas? ¿En qué lugar comenzó la agresión? ¿Por qué el vehículo terminó en ese cruce? Y sobre todo, ¿qué ocurrió durante los minutos previos al hallazgo? Las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, apoyadas en grabaciones de videovigilancia y otros elementos recabados durante las diligencias, habrían comenzado a orientar el caso hacia una línea de investigación relacionada con un posible conflicto de carácter pasional. Sin embargo, las propias autoridades mantienen abiertas las investigaciones y los peritajes serán los que permitan confirmar o descartar las diferentes hipótesis. De acuerdo con la información proporcionada sobre el caso, la principal línea de investigación apunta a que uno de los hombres habría sido el agresor y que existía un antecedente de amenazas contra la mujer localizada dentro de la camioneta. Este elemento resulta particularmente importante porque permitiría establecer una posible relación previa entre las personas involucradas y explicar por qué la agresión habría comenzado en otro punto de la ciudad. Según la reconstrucción preliminar, el individuo señalado como agresor habría abordado a la pareja en un parque ubicado a cierta distancia del lugar donde finalmente fue encontrada la camioneta. La información disponible señala que este hombre contaba con antecedentes relacionados con amenazas de muerte dirigidas contra la mujer. Ese antecedente, de confirmarse mediante las investigaciones correspondientes, podría convertirse en una pieza fundamental para reconstruir la secuencia de los acontecimientos. Las amenazas previas pueden aportar información sobre la relación entre las personas involucradas, posibles conflictos anteriores y circunstancias que pudieron haber desembocado en el episodio registrado durante la madrugada o las primeras horas de la mañana. Sin embargo, es importante recordar que una línea de investigación no equivale a una conclusión definitiva. En un caso de estas características, los investigadores deben comparar testimonios, grabaciones, peritajes, evidencia física y otros elementos antes de establecer oficialmente la mecánica de los hechos. La hipótesis preliminar indica que, después de encontrarse con la pareja, el agresor habría iniciado una confrontación y posteriormente habría realizado disparos contra ambos. A partir de ahí, la camioneta continuó desplazándose hasta llegar al cruce de Antonio Quiroga y Camino del Serián. La presencia del vehículo en movimiento constituye otro de los elementos que los investigadores deben analizar con detenimiento. El trayecto puede ayudar a establecer cuánto tiempo transcurrió entre la agresión inicial y el momento en que la camioneta finalmente se detuvo. Las grabaciones de las cámaras de videovigilancia pueden ser particularmente importantes en este punto. Las autoridades pueden utilizarlas para seguir el recorrido del vehículo, identificar por dónde ingresó a determinadas vialidades, observar posibles movimientos de personas y establecer una cronología aproximada. En investigaciones de este tipo, unos cuantos minutos pueden cambiar completamente la interpretación de los acontecimientos. La ruta seguida por un vehículo puede revelar si hubo una persecución, si simplemente continuó avanzando después de una agresión, o si alguna persona intentó desplazarse hacia otro punto antes de que ocurriera el desenlace.
La Fiscalía Estatal señaló que los peritajes balísticos y de anatomía forense permanecen en desarrollo. Estos estudios son fundamentales para determinar la mecánica exacta de los hechos y establecer la posición que ocupaban las personas dentro del vehículo. Uno de los elementos que llamó la atención durante el procesamiento de la escena fue el aseguramiento de un arma de fuego. De acuerdo con la información proporcionada, el arma fue localizada en la parte posterior de la camioneta, en la mano de una de las personas encontradas sin vida. Precisamente por esa circunstancia, los investigadores deben realizar análisis especializados antes de determinar de manera definitiva quién utilizó el arma y en qué momento. La posición de un objeto dentro de una escena puede ser relevante, pero por sí sola no necesariamente permite reconstruir toda la secuencia. Los especialistas pueden analizar diferentes elementos relacionados con el arma, los impactos y otros indicios para intentar determinar qué ocurrió dentro del vehículo. También pueden comparar los resultados de los estudios forenses con las imágenes obtenidas mediante cámaras de seguridad. La investigación adquiere así varias dimensiones. Por un lado está el posible conflicto interpersonal que habría provocado la agresión. Por otro, aparecen referencias a posibles vínculos del presunto agresor con células delictivas de la franja fronteriza. Esta segunda línea hace que el caso tenga una dimensión adicional que las autoridades deberán investigar con especial cuidado. La posible relación con células delictivas no significa automáticamente que el homicidio haya sido ordenado o ejecutado como parte de una operación criminal. Según la información disponible, la hipótesis principal continúa relacionada con un posible móvil pasional. Sin embargo, cualquier vínculo previo con estructuras delictivas podría ser relevante para comprender el contexto de las personas involucradas. Las autoridades tendrán que establecer si esas referencias tienen una relación directa con el caso, o si simplemente forman parte de los antecedentes del hombre señalado como agresor. Esa diferencia es fundamental. En los primeros momentos de una investigación suelen aparecer diferentes versiones, algunas de las cuales pueden ser confirmadas posteriormente y otras descartadas. Por eso, la información inicial debe manejarse con cautela. Lo que sí está confirmado en la información proporcionada es que 3 personas fueron localizadas sin vida dentro de una camioneta GMC de Nali Blanca y que las autoridades aseguraron el vehículo y un arma de fuego para realizar las investigaciones correspondientes. El hecho ocurrió en una zona de Hermosillo que, a esa hora de la mañana, comenzaba a registrar movimiento vehicular y actividad cotidiana. El despliegue de las corporaciones provocó expectación entre quienes transitaban por el sector. La activación del código rojo refleja la importancia que las autoridades otorgaron al reporte inicial. Este tipo de mecanismos buscan coordinar la respuesta de las instituciones de seguridad ante situaciones que pueden representar un riesgo significativo. Cuando se reporta una agresión armada con posibles víctimas, la prioridad inicial es garantizar que el área sea segura, localizar a las personas involucradas y evitar que el responsable continúe representando un peligro para la población. En este caso, sin embargo, cuando los socorristas llegaron al vehículo encontraron que las 3 personas ya habían perdido la vida. La investigación pasó entonces a una segunda etapa noere, determinar qué había ocurrido y quién era responsable. La Agencia Ministerial de Investigación Criminal y el área de servicios periciales participaron en el procesamiento de la escena. Su trabajo consiste en documentar cuidadosamente el lugar y asegurar los indicios que puedan ser utilizados posteriormente dentro de la investigación. Cada elemento encontrado puede ayudar a responder algunas de las preguntas que todavía permanecen abiertas. La ubicación del vehículo, la posición de los ocupantes, el arma localizada, las imágenes de videovigilancia y los resultados de los estudios forenses pueden formar parte de una misma reconstrucción. La importancia de preservar la escena radica precisamente en evitar que se pierdan detalles que posteriormente podrían resultar fundamentales. En una investigación criminal, incluso elementos que inicialmente parecen secundarios pueden adquirir relevancia cuando se comparan con otros datos. Por ello, el procesamiento de la camioneta representa uno de los momentos más importantes del caso. El vehículo puede proporcionar información sobre el trayecto realizado, las personas que estuvieron en su interior y las circunstancias en las que se produjo la agresión. La Fiscalía deberá determinar también la identidad de las 3 personas y establecer sus relaciones personales, familiares y laborales, y la medida en que esos datos sean relevantes para la investigación. La identificación de la mujer será especialmente importante para analizar el antecedente
de las supuestas amenazas. Si efectivamente existían reportes o testimonios previos relacionados con el hombre señalado como agresor, podrían ayudar a explicar el origen del conflicto. De confirmarse la existencia de amenazas anteriores, los investigadores tendrían que establecer cuándo ocurrieron, en qué circunstancias y si fueron denunciadas formalmente o conocidas por otras personas. Ese tipo de información podría permitir reconstruir la evolución del conflicto antes del desenlace. También será relevante determinar cuál era la relación entre los dos hombres encontrados en el vehículo. En principio, la información disponible los ubica como las personas que acompañaban o estaban relacionadas con la mujer durante los hechos. Pero las autoridades tendrán que establecer con precisión quiénes eran y qué vínculo tenían entre ellos. La reconstrucción de una investigación de esta naturaleza no puede basarse únicamente en una hipótesis. Es necesario reunir suficientes elementos para explicar cada etapa del acontecimiento. Por eso los videos de las cámaras de seguridad pueden ser decisivos. Una grabación puede mostrar el momento en que la camioneta entra a una vialidad, quiénes se encontraban dentro, si hubo otro vehículo involucrado, o incluso si el automóvil realizó alguna parada antes de llegar al lugar del hallazgo. En caso de existir cámaras cercanas al parque donde presuntamente comenzó la agresión, estas podrían aportar información todavía más importante. Los investigadores podrían intentar establecer la hora exacta en que el agresor se acercó a la pareja, cuánto tiempo permaneció en el lugar y cómo se produjo el traslado posterior. La comparación entre diferentes cámaras permitiría construir una especie de línea temporal. A partir de esa línea temporal, los peritos pueden contrastar lo observado en los videos con los resultados de los análisis forenses. Si ambos elementos coinciden, la hipótesis puede adquirir mayor fuerza. Pero si existen contradicciones, los investigadores tendrán que determinar por qué aparecen esas diferencias. Otro elemento importante será el análisis del arma asegurada. Los peritos especializados pueden realizar estudios para establecer si el arma fue utilizada durante los hechos y compararla con otros indicios encontrados en la escena. La finalidad de estos procedimientos es científica y jurídica, proporcionar información objetiva que ayude a determinar lo sucedido. El caso también plantea una cuestión relacionada con la violencia contra las mujeres. La referencia a supuestas amenazas previas y sí, confirmado, mostraría que el conflicto pudo haber tenido antecedentes que quizá fueron conocidos antes del desenlace. Por eso resulta relevante investigar no solamente las últimas horas, sino también lo ocurrido en días, semanas o incluso meses anteriores. Las amenazas de muerte pueden representar señales de una escalada de violencia. Cuando existen antecedentes, es importante determinar si hubo reportes ante autoridades, solicitudes de protección o testimonios de familiares y personas cercanas. No obstante, en este caso, no se ha proporcionado información suficiente para afirmar que existieran denuncias formales o medidas de protección. Esa es precisamente una de las cuestiones que una investigación completa podría aclarar. La posible motivación pasional mencionada por las autoridades también debe manejarse con cuidado. El término puede describir una hipótesis relacionada con una relación afectiva o un conflicto interpersonal, pero no debe utilizarse para minimizar la gravedad de los hechos. 3 personas perdieron la vida, y el caso requiere una investigación completa, independientemente del móvil que finalmente se determine. Además, la referencia a posibles vínculos del presunto agresor con células delictivas agrega una dimensión que puede modificar la investigación. Si se demuestra que existían relaciones con organizaciones criminales, las autoridades podrían analizar si esos vínculos tuvieron alguna influencia en el conflicto. Pero si los investigadores determinan que se trató exclusivamente de un conflicto personal, esa hipótesis criminal tendría que descartarse o quedar como un antecedente sin relación directa con el triple homicidio. La diferencia entre ambas posibilidades es fundamental. El hecho de que una persona tenga antecedentes o vínculos con actividades delictivas no demuestra por sí mismo que un determinado crimen haya sido cometido por motivos relacionados con el crimen organizado. Para establecer esa conexión, se necesitan pruebas concretas. Por eso, la Fiscalía tendrá que separar cuidadosamente los antecedentes personales del posible móvil del hecho. La escena en el cruce de Antonio Quiroga y Camino del Seri se convirtió así en el punto final de una secuencia que aparentemente habría comenzado en otro sector de Hermosillo. La camioneta llegó hasta ese lugar y allí se produjo el desenlace del presunto agresor, según la reconstrucción preliminar. La información proporcionada indica que el hombre señalado como agresor se habría quitado la vida dentro de la camioneta.
Esta circunstancia elimina la posibilidad de una detención inmediata y hace todavía más importante el trabajo pericial para determinar con precisión lo sucedido. Cuando el presunto responsable fallece en el mismo evento, la investigación adquiere una dinámica diferente. Ya no existe la posibilidad de obtener su declaración, conocer directamente su versión o confrontarla con los testimonios de las víctimas. Por eso, los investigadores dependen en mayor medida de evidencia física, grabaciones, antecedentes, comunicaciones y testimonios de terceras personas. También deberán determinar si existieron otras personas que pudieran haber tenido conocimiento previo del conflicto, familiares, amigos, vecinos y personas cercanas podrían aportar información sobre amenazas, discusiones o acontecimientos anteriores. La reconstrucción de los hechos podría tomar tiempo, porque los investigadores deben verificar cada dato antes de incorporarlo a la carpeta. La ciudadanía, mientras tanto, recibe principalmente información preliminar, lo que puede generar dudas y diferentes versiones. Es normal que un caso con 3 víctimas y un presunto agresor fallecido provoque numerosas especulaciones. Sin embargo, la diferencia entre una versión y un hecho comprobado es fundamental. En este momento, algunos aspectos de la historia permanecen sujetos a investigación. Entre ellos se encuentran la mecánica exacta de los disparos, la posición de las personas, el momento preciso en que ocurrió cada hecho y el grado de participación que pudo haber tenido cada individuo. Los peritajes balísticos y de anatomía forense serán esenciales para resolver esas interrogantes. La anatomía forense puede aportar información sobre las lesiones y ayudar a establecer diferentes aspectos relacionados con la muerte. Los análisis balísticos pueden contribuir a determinar la relación entre el arma asegurada y los hechos. Cuando ambos tipos de estudios se combinan con las imágenes de videovigilancia, los investigadores pueden obtener una reconstrucción mucho más precisa. La ciencia forense se convierte entonces en una herramienta fundamental para evitar conclusiones basadas únicamente en apariencias. El lugar donde fue encontrada la camioneta también puede ser analizado para determinar si existieron otros indicios en el exterior del vehículo. Las autoridades pueden revisar el pavimento, las áreas cercanas y posibles rutas de acceso para establecer si hubo alguna interacción antes o después del momento en que la camioneta quedó detenida. El objetivo es reconstruir no solamente lo ocurrido dentro del vehículo, sino todo el entorno relacionado con el acontecimiento. Otro punto que podría investigarse es el origen y propiedad de la GMC Denali. Conocer quién era el propietario del vehículo puede ayudar a establecer por qué las personas estaban a bordo y quién tenía acceso a la unidad. Los registros administrativos y las entrevistas pueden aportar información sobre el uso habitual del automóvil. En ocasiones, los vehículos se convierten en piezas importantes para reconstruir movimientos de las personas involucradas. La hora aproximada del hallazgo también puede compararse con registros de cámaras, llamadas de emergencia y otros reportes para determinar cuánto tiempo pasó desde la agresión hasta la llegada de los servicios de emergencia. La llamada al número de emergencias constituye otro elemento que puede formar parte de la investigación. Las autoridades pueden revisar quién realizó el reporte y qué información proporcionó inicialmente. El contenido de esa llamada podría ayudar a determinar cómo fue percibido el incidente desde el exterior y quién tuvo conocimiento de la situación. Todos esos datos pueden parecer aislados, pero juntos pueden construir una imagen más completa. Hermosillo ha sido escenario de diversos acontecimientos relacionados con seguridad, pero cada caso tiene características particulares. En este episodio, la combinación de un presunto conflicto interpersonal, antecedentes de amenazas, referencias a posibles vínculos criminales y el desenlace del agresor dentro de la misma camioneta hace que las autoridades tengan varias líneas que analizar. La prioridad será determinar la verdad de los hechos y establecer una explicación sustentada en evidencia. La población también espera respuestas. Cuando un vehículo con 3 personas sin vida es encontrado en una vialidad importante, la preocupación no se limita a las familias directamente afectadas. También genera inquietud entre los habitantes de la ciudad, especialmente cuando se activa un operativo de emergencia. La presencia de elementos de seguridad en el lugar tiene precisamente la función de controlar la situación y evitar riesgos adicionales. Una vez que el sitio quedó asegurado, el trabajo se concentró en la investigación. El caso deja además una reflexión sobre la importancia de atender oportunamente las amenazas y los conflictos que pueden escalar hasta situaciones de extrema violencia. Si se confirma que existieron amenazas reiteradas contra la mujer, será importante conocer si estas fueron reportadas y si existieron mecanismos
para prevenir una posible agresión. Esto no significa atribuir responsabilidades adicionales sin evidencia, sino identificar qué ocurrió antes del crimen y si existieron señales que pudieran haber permitido anticiparlo. La prevención de la violencia requiere precisamente detectar esas señales. Una amenaza de muerte no debería considerarse un asunto menor, particularmente cuando existen antecedentes de agresividad o posibles vínculos con actividades criminales. La información del caso señala que el hombre localizado en la parte trasera del vehículo habría sido identificado como alguien relacionado con células delictivas de la franja fronteriza. De ser confirmado oficialmente, ese antecedente tendría que ser investigado por separado y determinarse si tuvo alguna influencia. En el caso, las autoridades podrían revisar antecedentes, relaciones, comunicaciones y movimientos para establecer la naturaleza de esos vínculos. Pero nuevamente, sería incorrecto asumir automáticamente que el triple homicidio fue parte de una disputa entre organizaciones criminales. La hipótesis principal mencionada en la información disponible continúa siendo la de un posible crimen pasional. La palabra posible es importante. La investigación todavía está abierta y los resultados forenses podrían reforzar o modificar esa interpretación. En los próximos días, los estudios periciales podrían proporcionar más información sobre la secuencia de acontecimientos. Los investigadores también podrían continuar revisando las grabaciones de cámaras instaladas en las vialidades cercanas. Las nuevas imágenes pueden aportar detalles que no estaban disponibles durante las primeras horas. La investigación de un hecho complejo suele avanzar gradualmente. Primero se establece lo que ocurrió de manera evidente, la localización de las personas, el aseguramiento del vehículo y el arma. Después se intenta determinar cómo ocurrió. Finalmente, se busca establecer por qué ocurrió y si existieron circunstancias previas que permitan explicar el conflicto. Cada etapa requiere evidencia. En este caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora tiene la responsabilidad de integrar esa información y establecer la versión oficial de los hechos. Mientras tanto, los familiares de las víctimas se enfrentan a una situación especialmente dolorosa. Más allá de las circunstancias que rodearon el caso, 3 familias han perdido a personas cercanas y deberán enfrentar las consecuencias de un hecho inesperado y violento. Por respeto a las víctimas y a sus familiares, resulta importante evitar especulaciones innecesarias sobre aspectos personales que todavía no hayan sido confirmados. La investigación debe centrarse en esclarecer los hechos. El caso de la camioneta GM Sedinali Blanca se convierte así en una historia que todavía tiene preguntas sin respuesta. ¿Dónde comenzó exactamente la confrontación? ¿Qué ocurrió dentro de la camioneta? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la agresión inicial hasta el hallazgo? ¿Quién tenía el control del vehículo durante el trayecto? ¿Cuál fue la secuencia exacta de los disparos? ¿Qué relación tenían entre sí las 3 víctimas? ¿Existían realmente amenazas previas contra la mujer? ¿Y qué relación tenía el presunto agresor con las células delictivas mencionadas? Todas esas preguntas forman parte del rompecabezas que las autoridades deberán resolver. La respuesta no estará necesariamente en un solo indicio. Puede encontrarse en la combinación de diferentes elementos en cámaras, registros, testimonios, peritajes, antecedentes y análisis científicos. La escena inicial puede contar una parte de la historia, pero la investigación completa debe reconstruir lo ocurrido antes, durante y después. La camioneta, por ejemplo, puede proporcionar información sobre los movimientos de los involucrados. Las cámaras pueden mostrar el trayecto, los peritajes pueden explicar la mecánica de las lesiones,